Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola, muy bien, mucho gusto, muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti por tu tiempo y por tener la disponibilidad de enfrentar estas preguntas de un tema complejo. Bueno, partamos. Me gustaría saber si nos puedes dar un contexto cronológico de los hitos y los eventos jurídicos administrativos que llevaron a la situación actual de las ISAPRES. Esto en relación con la sentencia de la Corte Suprema junto al instructivo ley corta que publica el Ejecutivo para implementar el fallo respectivo. Mira, yo diría que esto es un escenario que se abre el 2010. El 2010 se genera un fallo del Tribunal Constitucional que borra de la ley que se había aprobado 2 años antes, partes de esa ley que en el fondo incluían los factores de las tablas de factores. Y el Tribunal Constitucional lo hace entendiendo que esos factores generaban discriminación entre hombres y mujeres y se generaba también discriminación etaria. Y por lo tanto era arbitrario y se requería un proyecto de ley para generar este tipo de soluciones, entendiendo que la tabla de factores aún continuaba siendo un instrumento técnico completamente que se podía utilizar en los planes. Como nunca llegó finalmente el proyecto de ley, la Superintendencia de Salud se hace cargo de esta incerteza que se genera en la industria y abre la posibilidad de 3 o 4 circulares que fueron generando, digamos, disposiciones para el uso de la tabla de factores. Se genera entonces la imposibilidad de aplicar la tabla de factores en el transcurso de vida de las personas mientras dura el contrato de salud. Esto es que la tabla de factores se utiliza cuando la persona ingresa a la ISAPRE y se calcula el precio final con ella. Después se utiliza cuando ingresa alguna carga, especialmente una carga hijo. Y finalmente, alrededor del 2017, se incorpora otra norma que dice, bueno, si el factor, la tabla de factores que está incorporada en el contrato vigente, tiene que bajar el factor y por lo tanto habría que bajar el precio final, eso se aplica, pero no se aplica si en la tabla dice que tiene que subir el precio final. Y queda así conformado hasta el 2019, donde la Superintendencia de Salud genera una sola tabla para toda la industria que aplana los riesgos y genera una solidaridad etaria y aplica igualdad entre, digamos, hombres y mujeres, cotizante y carga. Por lo tanto, esa tabla del 2019 es la que estaría hoy día entregando esta jurisprudencia desde el fallo, y lo que pretendía la tabla era regular los planes en comercialización desde el 1 de abril del 2020 en adelante y por 5 años. El fallo de la Corte Suprema lo que indicó era que la 343 tenía que aplicarse a planes vigentes, y es ahí donde se genera esta disyuntiva, digamos, porque además la interpretación que se hace del fallo es que era universal, que además tenía que aplicarse a todos los contratos de salud, escenario que ha cambiado el día de ayer. Ok. Y sin el ánimo de cuestionar la separación de poderes, ¿dónde están, a tu juicio, las debilidades del fallo de la Corte Suprema, si es que las hay? Algo ya mencionaste al respecto. ¿Y dónde están las imperfecciones de la ley corta propuesta por el Ejecutivo para poder implementarla? A ver, el fallo es inédito y es atípico. Ambas características se dan, en primer lugar, porque es de aplicación general. Ya ves que si un recurrente y un recurrido son las partes que están involucradas en un proceso. Por lo tanto, un fallo solamente aplicaba a esas personas, personas jurídicas o personas particulares. Este fallo no, aplica a todos los contratos. En un primer momento esa fue la lectura, que aplicaba incluso a las personas que nunca habían judicializado la tabla de factores. Sin embargo, el día de ayer la magistrada Vivanco entrega una explicación de que es general, pero se le aplica solamente a aquellas personas que judicializaron su tabla de factores.
De todos modos, eso es un cambio en la forma en la cual se ha tratado generalmente los fallos en este caso. Sin embargo, no es algo extraño, porque sería la segunda vez que la Corte genera algo general, o sea, un fallo lo hace general, y lo hizo en agosto del año pasado con respecto también a las ISAPRES y el alza del precio base. Entonces, a mi juicio, era un mecanismo de fallos que la tercera sala de la Corte Suprema estaba generando para crear modificación de política pública. Ese es un tema. El otro tema también importante es que en el mismo fallo se introduce una modificación a la tabla de factores creada por la Superintendencia de Salud. Entonces, la Corte implica, toma ahí sí un espacio de colegislador y modifica una circular. Y la modificación no es trivial porque lo que hace es que los niños en esta tabla de factores de 0 a 20 años tenían un factor 0,6 y lo que hace la Corte es que indica que los niños de 0 a 2 años hoy día tienen factor 0. No se les aplica el alza. El argumento que genera, digamos que la superintendencia recoge es que los niños estarían, digamos, capturados todos sus gastos de salud a través de la prima GES. Y la verdad es que eso no necesariamente se correlaciona con la realidad. O sea, no existe un GES del niño menor del año. No sabemos realmente cómo interpretó y de dónde interpretó la excelentísima Corte ese criterio. Por lo tanto, yo creo que ahí hay debilidades, digamos, que son más bien técnicas. Ahora bien, tú me preguntas por la ley corta. La ley corta siempre tuvo la intención de hacerse cargo del fallo desde una lectura, a mi juicio, de no interpretar absolutamente nada, sino que tal cual como se interpretó el fallo de forma general. Entonces, la ley corta lo que está haciendo es simplemente solicitar autorización al legislador de que autorice a la Superintendencia de Salud a hacer una circular para modificar la tabla de factores en planes vigentes. Por la simple razón que la Superintendencia de Salud no tiene atribuciones para hacer aquello. Bueno, y tomando este punto de transmitirlo de alguna forma por parte del Ejecutivo de forma literal, ¿cuáles son los impactos que tú ves en el sistema de salud en Chile hoy? Y me refiero no solamente al efecto en la ISAPRE, sino que también a todo el sistema de salud privado, los efectos indirectos en el sistema público, y cómo se ve afectada la cadena de valor por parte de la oferta. Están los prestadores, las clínicas, los médicos, y también el impacto en los cotizantes. Claramente, o sea, la ley corta de ISAPRE lo que generaba lo que genera, perdón, porque todavía no se ha retirado la ley y se sigue discutiendo. Lo que genera es que quiebra a las ISAPRES, ya sea por flujo de caja, incorporando inmediatamente digamos, menores ingresos mensuales para las ISAPRES de aproximadamente unos 30.000 millones mensuales. Por lo tanto, eso implica que no pueden operar en el corto plazo. Y las devoluciones de las cuales se hablaba, que es realmente lo que cambiaría el criterio con respecto a lo que declaró ayer la magistrada Vivanco, eran aproximadamente 1.400 millones de dólares. Esa cifra era la adecuada porque realmente existía un porcentaje de planes importante en la cartera que no habían sido reajustados en el 2020. Y esta quiebra del sistema, por supuesto que tenía un correlato en todo el sistema de salud, no solamente los prestadores privados, quienes quedan absolutamente, digamos, con una deuda por parte de los aseguradores que es importante y no pueden solventarla, sino que además en el Estado se tendría que hacer cargo hoy día de cotizantes que tienen seguros catastróficos que están cubriendo las ISAPRES o enfermedades graves de patologías GES que también están cubriendo las ISAPRES y que entrarían al sistema público de salud y son personas que no podrían, por el riesgo,
tener ninguna otra protección privada. Por lo tanto, al Estado le correspondería hacerse cargo de la continuidad de esos tratamientos. Y eso, y a nuestros cálculos, implicaba entre 600.000 y 800.000 millones adicionales para el Estado. Por lo tanto, el quiebre, la insolvencia de todas o de algunas ISAPRES llevaba realmente a generar, a nuestro juicio, una de las crisis sanitarias más importantes de nuestro país. La gente habría perdido su libertad de elección en salud, que es un derecho constitucional, habría perdido también algunas prestaciones homologadas, o sea, prestaciones que el FONASA no da y que la CESAP sí está dando. Y también hay un tema de que el Estado hoy día no está en condiciones de hacerse cargo de esos 3 millones de personas. Entonces, la verdad es que el deterioro de nuestra oferta prestadora habría sido enorme. Nosotros creemos que en realidad que es bueno que se haya levantado ese tema porque los senadores y diputados están conscientes de aquello. El Ejecutivo me parece que ha tenido una visión más bien de cumplimiento del fallo, sin mediar la responsabilidad que podría tener el impacto de la crisis sanitaria que se podría crear. Entonces, ahora con este cambio de, yo diría, criterio por parte de la magistrada, las devoluciones serían relativamente, o sea, no relativamente, considerablemente menores, pero la ley corta de ISAPRES, si no se modifica eh, la incorporación de la tabla 343 en los planes vigentes y se continúa en la misma línea, de todos modos caen en insolvencia por flujo de caja. Entonces, a mi juicio ahora lo que viene es hacer una presentación a la Corte para que explique bien el universo de personas que se verían potencialmente beneficiadas por la devolución, pero plantear un nuevo proyecto de ley, ¿ah? Que no necesariamente tenga relación directa con el fallo. En ese punto de la devolución, me gustaría entenderlo con un poco más de profundidad. ¿Están los elementos necesarios para hacer un cálculo como el que anda circulando en redes sociales del promedio que recibiría cada uno de los cotizantes? Y adicionalmente, si está bien calculado o estimado, ¿cuál sería una forma razonable de poder compensar a los afectados? Todo va a depender de la respuesta que hoy día dé la tercera sala cuando se generen estos recursos de reclamación. En el escenario antes del día de ayer, eran los 1.400 millones de dólares. La verdad es que los cálculos estaban ajustados a la realidad. Y esos 1.400 millones de dólares era imposible de ser manejados por las ISAPRES porque representaban 4 veces el patrimonio actual de las 6 empresas. Por lo tanto, llevaba a la quiebra inmediatamente. El punto es que ahora, con este cambio de criterio, nosotros estamos hablando más o menos de unos 100.000 recursos solamente de tabla de factores. Esto se acotaría bastante. Y además, esos 100.000 recursos que ingresaron en estos 2 años de tabla de factores, no todos correspondería devolver. Hay que revisar caso a caso, porque muchos de ellos ya fueron solucionados y ya están recibiendo los beneficios. Por lo tanto, es un universo acotado de recursos que va entre los 100.000, 70.000 contratos, y a cada uno habría que hacerle un análisis actuarial de los beneficios. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo ahí para poder tener una cifra real de la devolución, y eso correspondería, a mi juicio, tanto a la Corte, que sabe perfectamente cuántos ingresaron por esas materias, y a cada una de las ISAPRES que, por supuesto, recibieron esas denuncias o querellas y que saben la materia por la cual fueron, digamos, ingresados los recursos. Así es que yo creo que todavía falta un trabajo ahí de base de datos para poder obtener el monto real de los excedentes o excesos que realmente podrían ser devueltos. Perfecto. Para terminar, y sé que esta pregunta es compleja, pero ¿qué elementos a tu juicio
se necesitan para llegar a una solución, no sé si llamarlo óptimo, porque es difícil optimizar en algo tan complejo, pero que busque la maximización del bienestar social sobre un problema complejo, como es el acceso primero a la salud y segundo, que sea de calidad y pronta en un país como Chile? Mira, yo creo que de todos modos esto es una tremenda oportunidad, ¿ya? Creo que hay que reflotar el proyecto de ley que se generó con el presidente Piñera, que me da la impresión que tenemos que volver a conversar en un seguro o multiseguros de seguridad social con participación privada, ¿ya? O sea, ¿cómo damos un sustento de seguridad social a la participación privada en salud? Creo que hay que valorar nuevamente el esfuerzo de y la protección que genera el sector asegurador privado. Y a eso crear una protección, por ejemplo, volver a pensar en el fondo de compensación solidario interisapre respecto a cómo compensar aquellos riesgos que socialmente, digamos, hemos tomado como sociedad que debemos cargarlos entre todos, maternidad y edad, por ejemplo. Entonces, es el momento preciso para volver a conversar una reforma que realmente le dé más poder y mayor protección a los chilenos que elegimos estar en el sistema privado, pero además que sea una opción real de seguridad social. Y es el momento para tener la discusión. Creo que además estamos en la reforma constitucional. Entonces, es el hito perfecto para ponernos de acuerdo como sociedad si queremos la participación de los privados en seguridad social. A mi juicio, yo creo que el aporte del seguro privado en seguridad social es real. Se reconocen múltiples modelos en los cuales el privado realmente genera valor en la protección de salud de las poblaciones. Por lo tanto, creo que tenemos que ir hacia reforzar nuestro sistema mixto y crear regulaciones adecuadas para tener incentivos hacia proteger en calidad a todos por igual. Yo creo que esa discusión es la que tenemos que partir, con el trabajo constitucional y además con el trabajo en el legislativo. Perfecto. Muchas gracias nuevamente por abordar este tema complejo, pero que está presente en la discusión no solo legislativa y también en el ejecutivo, sino que afecta en el día a día a las personas. Así que te damos las gracias nuevamente por participar en este call. Muchas gracias, que tengan muy buen día.